Bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, hoy no vamos a observar el fémur humano como si fuera simplemente un hueso más del montón, sino como lo que realmente es, una verdadera maravilla de la ingeniería estructural. Es fascinante e incluso un poco intimidante pensar que la arquitectura misma de nuestra cadera puede literalmente revelar sus propios puntos de ruptura muchísimo antes de que ocurra cualquier tipo de accidente. Hoy vamos a desglosar un estudio impresionante que demuestra cómo las proporciones y los ángulos de nuestros propios huesos ya tienen escrito su destino. Para dimensionar la escala de lo que estamos a punto de descubrir, tenemos que empezar con este número, 4184. Y ojo, que no estamos hablando de un hallazgo aislado, de un caso anecdótico o de una muestra pequeñita, para nada. Esta revisión se basa en un análisis sistemático masivo que evalúa más de 4.000 pacientes de edad avanzada, reuniendo datos geométricos y radiográficos súper precisos que están revolucionando la ortopedia geriátrica. Y si observamos esto, nos damos cuenta del altísimo nivel de exigencia detrás de la investigación. Los autores actuaron literalmente como detectives arquitectónicos. Imaginen esto, comenzaron con 671 registros iniciales. Luego, a través de un proceso súper meticuloso y riguroso, fueron filtrando y filtrando esa información hasta quedarse únicamente con 22 investigaciones de altísima calidad. Todo este esfuerzo, toda esta depuración, se hizo con un único objetivo en mente: resolver el gran misterio biomecánico de por qué ciertas caderas se rompen de maneras tan específicas. Bien, para que tengamos claro el mapa de ruta de hoy, primero veremos la epidemia de fracturas de cadera. Segundo, iremos más allá de la densidad ósea. Tercero, analizaremos la geometría de las caderas. Cuarto, perfilaremos los patrones de fractura. Y terminaremos con el quinto punto, el plano quirúrgico. Empecemos de una vez con la primera sección, la epidemia de fracturas de cadera y su carga global. Es fundamental que todos entendamos la verdadera magnitud de este problema. Porque, a ver, no se trata simplemente de un resbalón o de lesiones comunes sin importancia. Las fracturas femorales proximales, lo que todos conocemos coloquialmente como fracturas de cadera, representan una crisis socioeconómica y de salud gigantesca para una población mundial que está envejeciendo rápidamente. Cuando un adulto mayor sufre una de estas fracturas, las consecuencias van muchísimo más allá de tener un hueso roto. Estamos hablando de un impacto drástico en su movilidad, la pérdida repentina de su independencia y lo más preocupante, una caída importante en las tasas de supervivencia a largo plazo. Pasemos al segundo punto, más allá de la densidad ósea, esa pieza clave que nos faltaba. Tradicionalmente, cuando pensamos en huesos débiles, la medicina se ha centrado casi por completo en la osteoporosis, ¿cierto? Pero el hallazgo crucial aquí es este. Sí, claro, la densidad ósea importa muchísimo, pero resulta que es solo una parte de toda la ecuación. La morfometría, que básicamente es la forma física real, y la geometría arquitectónica del hueso, juega un papel monumental a la hora de anticipar un colapso. Pensemos en esto como en la ingeniería civil. Un hueso puede ser sumamente denso, pero si su diseño estructural concentra demasiado estrés en un solo punto débil, inevitablemente se va a romper. Es exactamente igual a tener un puente construido con el acero más fuerte del mundo, pero con un diseño en sus ángulos que es defectuoso. Tarde o temprano, ese puente va a ceder bajo la carga. Y esto nos lleva a la sección 3. La geometría de las caderas. Vamos a aprender a leer estos planos. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Imaginen que empezamos a leer las radiografías no solo como un examen médico de rutina, sino como auténticos planos de construcción. Miren cómo una simple radiografía estándar, de esas económicas que todos conocemos, puede revelar los secretos más profundos de nuestra física interna. Si seguimos estas líneas marcadas, estamos observando parámetros lineales puros. Por ejemplo, detalles como el desplazamiento horizontal o el desplazamiento absoluto, que miden la distancia exacta entre el centro de la cabeza del fémur y el eje principal del hueso. Ojo, que estos no son números al azar. Estos desplazamientos dictan con absoluta precisión cómo el peso de nuestro cuerpo ejerce un efecto de palanca sobre el cuello del fémur cada vez que damos un solo paso. Y claro, el peso y la gravedad no viajan en líneas perfectamente rectas. Las fuerzas en la cadera son complejas. Los ángulos que vemos mapeados en esta otra imagen dictan exactamente cómo se distribuye toda esa carga diaria y cómo el estrés en varo, que es básicamente esa fuerza de flexión lateral, presiona constantemente la estructura de nuestro hueso. Entender estas intersecciones es clave. Es literalmente comprender dónde se están creando puntos críticos de tensión a punto de estallar dentro del cuerpo. Así que hablemos de estos términos arquitectónicos. El primero, y probablemente el más importante, es el ángulo cuello-diáfisis. En términos sencillos, es el ángulo exacto en el que el cuello del fémur se conecta con la diáfisis, que es el tronco principal del hueso. Resulta que cuando este ángulo es más bajo, o sea, tiene una orientación más en varo,
altera por completo la forma en que el peso se transfiere a través de la articulación. Y esto no es un detalle menor, aumenta dramáticamente las fuerzas de flexión justo en la base del cuello del fémur. Luego tenemos el famoso ángulo de Wieberg. Este mide qué tanta cobertura superior y lateral tiene la cabeza del fémur por parte de la pelvis, o sea, qué tan techado está el hueso. Un ángulo de Wieberg más alto significa que hay una mayor cobertura superolateral. Biomecánicamente hablando, esto es fascinante. ¿Por qué? Bueno, porque empuja las fuerzas de reacción de la articulación hacia afuera, hacia el lado lateral, lo que a su vez promueve un aumento brutal de las tensiones de corte en toda la zona de la cadera. Bien, sección 4, perfinando los patrones de fractura. Llegamos al momento del colapso estructural. Ahora, vamos a conectar todos estos pequeños fallos arquitectónicos con los colapsos en la vida real. Y los datos muestran una división geométrica que es clarísima. Tenemos las fracturas intracapsulares, que ocurren muy cerquita de la articulación, y las extracapsulares, que ocurren más abajo en el hueso. Y escuchen esto, porque es increíble. Un ángulo cuello-diáfisis más bajo dirige la tensión de una forma tan específica que causa casi siempre fracturas extracapsulares. Por el contrario, geometrías distintas como tener una cabeza femoral más grande están súper ligadas a las fracturas intracapsulares. En resumen, el hueso se rompe exactamente en el milímetro donde su diseño específico dice que se va a concentrar la máxima presión. No es azar, es física. Vamos a resumir cómo se ve la receta para el desastre en una fractura extracapsular. Imaginen un fémur que tiene un cuello inusualmente largo, un desplazamiento horizontal aumentado, pero al mismo tiempo un ángulo cuello-diáfisis bastante bajo y un ángulo de Wieberg alto. Esta combinación no es solo una curiosidad anatómica, amplifica enormemente los momentos de flexión. En términos simples de ingeniería, estas características actúan como una palanca larguísima, que día tras día está prácticamente invitando al hueso a romperse por la mitad bajo el simple peso del cuerpo. Y miren este contraste sobre las fracturas intertrocanterias, porque es súper contraintuitivo. Por lógica, cualquiera pensaría que un hueso más grueso siempre va a ser mejor y más resistente, ¿verdad? Pues no siempre. Los datos revelan que tener un mayor grosor en la corteza medial del cuello en realidad cambia la forma en que viaja el impacto. O mejor dicho, en lugar de absorber y disipar esa energía, esa rigidez excesiva transfiere todo el golpe hacia otra zona, conduciendo a una fractura intertrocantera, sobre todo en caderas que tienen la cabeza del fémur más pequeña. A veces ser demasiado rígido es exactamente el problema. Llegamos a la última sección, el plano quirúrgico, construyendo una mejor solución. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué todo este nivel obsesivo de detalle es un verdadero cambio de juego para los sistemas de salud en todo el mundo? Bueno, porque anticiparse a la geometría previene verdaderos desastres en el quirófano y en el postoperatorio. Si logramos identificar de antemano estas medidas y ángulos, los cirujanos pueden elegir exactamente el implante perfecto para la arquitectura única de cada persona. Ya no se trata de colocar una pieza estándar y esperar lo mejor. Se trata de planear la cirugía con precisión milimétrica, ajustar las prótesis y evitar por completo fallos que pueden terminar en dolor crónico, cojera o inestabilidad para el paciente durante el resto de su vida. Y lo más extraordinario de todo este análisis es que es aplicable hoy mismo. No necesitamos tecnología del año 3000. Estos hallazgos se pueden integrar a la práctica diaria de una forma increíblemente barata y efectiva. Es un protocolo de 3 pasos muy sencillos usando esa misma radiografía que al paciente ya le toman cuando ingresa al hospital. Se miden los ángulos clave, se evalúan los desplazamientos y listo. En cuestión de minutos, el equipo médico acaba de transformar una simple imagen bidimensional en una bola de cristal clínica para anticipar riesgos y salvar la movilidad de esa persona. Lo que nos deja con una reflexión final espectacular para cerrar nuestra sesión de hoy. La capacidad de anticipar con tanta exactitud qué tipo de fractura podría sufrir una cadera solo por leer los ángulos en una radiografía básica tiene un potencial preventivo gigantesco. Si logramos comprender y mapear nuestros propios planos biomecánicos a tiempo, tal vez no solo mejoremos el diseño de las cirugías en el futuro, sino que podríamos fortalecer ciertas áreas de nuestro cuerpo de manera selectiva para evitar que la fractura ocurra en primer lugar. Sin duda alguna, esto cambia por completo la forma en la que vemos la arquitectura del cuerpo humano y cómo nos preparamos para el envejecimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.